Hola niños, esperemos que hayan tenido una excelente semana. El día de hoy estaremos aprendiendo sobre la paz. Será la cuarta lección. Por si no recuerdan, en la primera lección estuvimos hablando sobre la definición y el versículo de paz. ¿Recuerdan cuál es? Bueno, por si no lo recuerdan, repitan después de mí. El versículo es: la paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14:27. ¿Y crees que se acuerdan de la definición? Yo digo que sí, pero hay que decírselas. Ok, hay que decírselas. El significado bíblico de paz es shalom, un estado de bienestar pleno, estar completo. En la segunda lección estuvimos viendo sobre el animal que representa la paz. Y en la tercera estuvimos viendo que los ángeles son mensajeros de paz. Y en esta lección, ¿quieres saber qué estaremos aprendiendo? Claro. Estaremos aprendiendo que la paz también se puede impartir, ya que si lo declaramos con nuestra boca, lo podemos difundir a personas, situaciones o incluso ambientes. El Padre, o sea Dios, nos dijo que todo lo que digamos con nuestra boca lo declaramos, por lo cual es mejor declarar la paz a declarar cosas como enojo, o peleas, o groserías, o cosas por el estilo. Por eso, recuerden que es importante esto. Si Dios es paz, yo también. Ahora los dejamos con el siguiente profesor. ¡Adiós! Hola niños. Bueno, ¿no les ha pasado que hoy en día muchos de sus amigos o incluso ustedes se enojan o son respondones o peleoneros y como que se resisten a vivir sin la paz? Pero tenemos que aceptar algo, y es que todos queremos la paz, estemos en donde estemos, para que esa paz reine en nosotros. Si la paz reina en nosotros, entonces nosotros podremos dar paz a los demás. Y eso es muy, muy importante que lo sepan. Y bueno, a continuación les voy a leer algunas de las escenas donde Jesús impartió paz a los demás. Así que me gustaría que me acompañaran y abran su Biblia en Mateo 8, del 23 al 27. Bueno, en esta historia nos cuenta cómo es que Jesús iba cruzando del mar en un barco cuando de pronto hubo una gran tormenta, pero muy muy grande, y los discípulos sentían temor y ellos pensaban que iban a morir. En ese momento, justo cuando tuvieron miedo, adivinen dónde estaba Jesús. Estaba dormido, pero ¿saben qué es lo más importante? Que él sabía que nada les iba a pasar. Cuando los discípulos lo despertaron porque ellos estaban muy asustados, ¿qué creen que Jesús les respondió? Bueno, vamos a leer el capítulo del 23 al 27, aquí la tengo, y dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar la tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aquí en el capítulo 26 dice grande bonanza, que grande bonanza significa gran paz. ¿Y qué creen que signifique gran paz o bonanza? Exacto, que la tormenta paró y que ya no hubo. Entonces ahí podemos ver cómo es que Jesús infundió su paz con todos ellos e hizo cambiar el miedo a felicidad, porque ellos pensaban que iban a morir, pero Jesús, aparte de que les infundió paz, les regaló esa felicidad de saber que iban a seguir con vida y de que Jesús estaba siempre con ellos. Entonces, como reflexión, me gustaría que aprendieran que Jesús nos da su paz y cambia todo lo malo que estemos pasando en nuestra vida. Hola niños, qué gusto volverlos a saludar. Hoy vamos a hablar de un capítulo de Juan que se encuentra en el versículo 20, 19 al 22. La siguiente historia sucedió ya que Jesús había resucitado. Los discípulos estaban escondidos llenos de miedo, porque creían que los líderes religiosos irían a buscarlos.
y a crucificarlos también por haber estado con Jesús. Se les olvidó que Jesús les dijo que al tercer día se levantaría de los muertos, y así fue. Mientras ellos estaban escondidos, temerosos, encerrados por la noche del día en que resucitó, de repente apareció en el salón. Les voy a leer lo que sucedió. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron y viendo al Señor, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Se imaginan la impresión que tuvieron todos los discípulos? Llenos de miedo, escondidos, y Jesús les dijo: paz, y todo cambió. Con la simple palabra que Jesús les dijo, paz. ¿Verdad que es una linda historia y así también nosotros podemos recibir de esa paz que nos da Jesús? Entonces los discípulos, después del Pentecostés, de recibir el Espíritu Santo y la paz, salieron sin temor a llevar las buenas noticias de que Jesús vivía y era el Salvador del mundo. Una vez que tienes la paz interna, no te da miedo si en tu entorno externo fuera de ti. No hay paz porque tú llevas la paz a donde quiera que tú vas. Y ahora veamos qué es lo que tiene para enseñarnos la maestra Rosa. Que tengan buen día. Hola, seguiremos aprendiendo de la palabra la paz de Dios. El versículo que aprendimos también tiene su historia. La paz os dejo, mi paz os doy. El versículo no termina ahí. La segunda parte dice: yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús estaba platicando con sus discípulos, preparándolos para cuando Él ya no estuviese con ellos. Les advirtió que aunque Él se iría con su Padre, les enviaría el Espíritu Santo que estaría con ellos siempre, y con Él enviaría su paz, su shalom. ¿De quién es la paz? De Jesús. ¿A quién se la da? A nosotros los que creemos. ¿Para qué nos la da? Para que no nos preocupemos ni tengamos miedo. El mundo nos ofrece una paz externa que nunca va a estar completa, pero la paz de Jesús está en nuestro corazón y dentro de nosotros. ¿Recuerdan cómo dice el versículo que aprendimos de Juan 14:27? Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué tal, niños? Estamos llegando al final de otra lección y les quería compartir algo. Hay otro versículo hermoso donde Pablo habla de lo que es la paz de Dios, ¿no? Hay otro versículo que habla sobre la paz, está en Filipenses 4:7 y nos dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿De qué paz está hablando Pablo? ¿De qué paz? Dime. Pues está hablando de la paz de Dios. ¿Y tú crees que podamos entender la paz sobrenatural y poderosa de Dios? O sea, ¿crees que podemos entender esta grandeza en nosotros mismos? Pues no, sobrepasa lo que podemos entender con nuestra mente, porque nuestra mente es inferior a la de Dios. Su paz es tan grande que sobrepasa nuestro entendimiento.
¿Y qué es lo que guarda la paz? La paz guarda el corazón y los pensamientos. Es decir, el corazón por lo que sientes y el pensamiento por lo que piensas. ¿Okay? Eso quiere decir que la paz cambia mi manera de pensar y de sentir. Porque al momento en el que yo pienso que Dios todo lo puede y que es todopoderoso, yo me empiezo a sentir seguro y calmado. Y creyendo en que Dios tiene el control de toda dificultad. Y esto me va a traer paz, me va a traer reposo y me va a traer descanso en medio de las dificultades, ¿ok? Y pues qué tremenda es la paz de Dios, ¿no? Que nos puede calmar todo problema. ¿Tú estás listo para creer y recibir la paz que ya es tuya, que ya Dios te dio? ¿Sí? ¿Qué te parece si todo problema que tengas se lo dejas a Dios y que Dios te dé paz en tu mente, en tu corazón, en tu familia? ¿Ok? Lo que hoy estamos aprendiendo es que esa paz que ya tenemos la podemos declarar e impartir a otras personas a través de Dios. Dios te va a usar para que su paz llegue a otras personas, ¿ok? Y mira, cierra los ojos y vamos a orar para finalizar, ¿ok? Dios Padre, te damos gracias por esta lección que nos permites escuchar, nos permites ver, Padre, que nuestro entendimiento que es inferior al tuyo, Señor, que nos hagas entender lo que es tu paz y que nos ayudes a transmitirlo a través de nosotros, Señor. Permítenos transmitirla y permítenos tener paz a nosotros y a nuestras familias. Bendice a estos niños y que aprendan mucho, Padre, y que lo pongan en práctica diariamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, pues estamos despedidos y no olvides conectarte la siguiente semana para una nueva lección. ¿Está bien? Cuídense, niños. Adiós. Para la actividad de hoy, puedes tomar una hoja blanca y dibujar una de las escenas donde Jesús declaró o expresó o trajo paz. Dibuja la que más te guste y nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta luego!